Hola amigos y amigas, un gusto saludarlos. Feliz de estar en esta nueva clase. Somos Carol y Diego. Obviamente aquí Diego en representación de ambos, como siempre. En cualquier momento aparece Carol, así que no se preocupen. ¿Cuándo usar antibióticos? ¿Cuándo descartarlos? Vamos a la lección número 23. Bien, este es un tema bastante importante, un tema interesante, un tema que vamos a analizar con detalle, con detenimiento, porque es un tema obviamente delicado. Tenemos que saber entender en conciencia claramente cómo trabajar con antibióticos, cómo ingerirlos, conciencia de uso de químicos para sanación, en definitiva, cómo trabajar con ciertos antibióticos. Nosotros vamos a recomendar uno en particular para casos muy específicos y vamos a hablar detalles respecto a esto. Aquí hay un tema que es importante mencionar, que tenemos que reflexionar. Es importante destacar y transparentar que esto ha estado sucediendo en la Tierra. No podemos simplemente ignorarlo. Aquellos que queremos llegar a ser buenos terapeutas tenemos que incluso ver este tipo de cosas, como lo que vamos a ver el día de hoy, para entender por qué realmente como terapeutas tenemos que saber trabajar con antibióticos. Y esto es como cuando hablamos de un virus y de un antivirus a través de Internet o en un computador. Así como se crean virus, en la sociedad también se crean virus. Luego a través de Internet te venden el antivirus que te ayuda a limpiar esos virus, esos troyanos y esos archivos que infectan o que hacen que tu computador funcione de una forma que tú no estás permitiendo. Genera estos conflictos y estos errores de funcionamiento, ya sea en un computador o en un ser humano, ¿te das cuenta? Entonces, al parecer se pensó que era un buen negocio crear virus y luego crear sistemas antivirus. Y te lo digo claramente, con transparencia y sinceridad, que definitivamente si la gente está enferma, obviamente hay más trabajo para la gente que trabaja en sanación. Y pareciera ser que van enfermando más a la sociedad a través de los sistemas de sanación, porque mientras sanan un problema van cometiendo otros errores y van generando daños colaterales. ¿Te das cuenta? Los terapeutas, como nosotros conscientes, buscamos la sanación de raíz y sabemos que aún así se sane de raíz a todo el planeta, siempre va a haber trabajo para un terapeuta. ¿Te das cuenta? Porque un terapeuta no solamente está enfocado en la sanación del cuerpo, como lo ve la medicina, sino que también está enfocado en la sanación de las emociones, del ser, que la persona trascienda, que sane hasta en su economía, en sus aspectos sexuales como persona, en la parte de la felicidad, en todos los aspectos de su vida y de su ser. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente tiene que ver con la sanación de la salud propiamente tal, todo es sanación, todo el conjunto de la persona con su familia y su pareja es sanación. Entonces, en definitiva, el antibiótico nos va a ayudar justamente con el tema de la contaminación de virus en la cual nos encontramos envueltos. Y aquí es donde inevitablemente tenemos que hablar de los chemtrails y lo que esto ha estado afectando en la sociedad. Entonces tenemos un video que vamos a colocar abajo de este mismo video para que lo veamos y vamos a hablar respecto a qué se esconde detrás de las chicas del tiempo. Este es un video muy interesante, yo lo publiqué en mi Facebook, no sé si tú lo viste, pero realmente tienes que verlo. Y aquí se habla una verdad muy importante respecto a cómo la sociedad ha sido fumigada con chemtrails y de alguna u otra forma esto está causando daños en muchas personas. Y esto definitivamente está afectando la sociedad, está afectando la vida viva, está afectando los buenos estados de equilibrio de las personas y muchas veces está causando más problemas de los que ya hay en esta sociedad a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, es importante que entendamos que los antibióticos principalmente lo vamos a tener que trabajar justamente para combatir todo lo que tiene que ver con chemtrails. ¿Te das cuenta? Es importante que entiendas que hay un antibiótico específico que nos ayuda mucho respecto a este tema. Yo recuerdo una vez que estaba en mi casa en Santiago, antes de venirme al sur de Chile, y comencé a sentir como un sabor a remedio en mi garganta. Y fue muy fuerte y estaba acostado en mi pieza. Luego reflexioné y me di cuenta que algo cayó arriba de mi casa y esto me afectó. ¿Te das cuenta? Y luego viajé al sur y llegué muy resfriado y no lograba comprender por qué. Luego comencé a reflexionar y me di cuenta que en ese momento, en ese punto, algo había pasado.
Y ahí entendí que chemtrails era algo real. Yo solo había visto, había leído respecto a esto, pero me pasó y ahí fue cuando me di cuenta que realmente esto estaba afectando muy fuerte mi salud y realmente tenía pegado un virus, como creación de virus de laboratorio, por así decir, muy pegado, y lo tuve más de un año pegado. Y fue cuando me sané de la úlcera que también pude sanarme de ese problema, porque Carol con sus ángeles se dieron cuenta y me dijeron que tenía que tomar sí o sí un antibiótico. Yo estaba un poco reacio a las pastillas, estaba un poco reacio a los antibióticos, y sé que le pasa a mucha gente, sé que le pasa a muchos terapeutas. Entonces es importante que en conciencia nunca neguemos el antibiótico a una persona, porque por mucho que queramos realizar un trabajo de sanación alternativa o con cosas naturales, a veces son necesarios, porque la sociedad es bombardeada con cierto tipo de químicos que necesita justamente la cura exacta que viene a través del antibiótico para contrarrestar ese chemtrails. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos negarle los antibióticos a los pacientes cuando realmente lo necesitan. Y te vas a dar cuenta porque la persona va a tener un resfrío muy pegado, muy repetitivo, que no se le pasa nunca o que nunca se curó. ¿Te das cuenta? Entonces también hay que saber cómo tomar ese antibiótico, además de saber qué antibiótico tienes que tomar, porque los virus que arrojan con el tema de chemtrails son muy fuertes. Entonces, en el caso de un adulto, la persona tiene que tomarlo por una semana, tiene que tomar cada pastilla del antibiótico eh, cada 12 horas, porque definitivamente el adulto necesita tomar por 7 días, una al día. ¿Te das cuenta? En el caso de niños se toma de otra forma, pero me refiero es que esto permite cortar de raíz la duración del virus en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me ha pasado y he visto mucha gente que ha tenido este problema, que ha tenido resfríos mal cuidados, que ha tenido resfríos permanentes, resfríos que no se quitan nunca, resfríos que se toma un tipo de antibiótico o ciertas pastillas y la persona se sana un porcentaje, pero no 100%. Entonces, el antibiótico que nosotros utilizamos se llama eritromicina. Y la eritromicina es un antibiótico que te ayuda justamente a cortar de raíz todo el efecto que tiene toda esta parte severa del tema de chemtrails, que es un antibiótico que tú puedes conseguir. En todas las farmacias no venden con recetas médicas. Hay farmacias que pueden legalmente vender sin recetas médicas antibióticos. Tú tienes que buscar la farmacia en tu ciudad en donde puedas comprar los antibióticos sin receta, y cualquier duda que tengas, siguiendo también lo que estamos aprendiendo en los puntos anteriores, que tenemos que aprender de los profesionales, tienes que preguntarle al químico farmacéutico de ahí si te lo recomienda o no, aunque nosotros lo recomendamos justamente en estos casos que el resfrío está muy pegado, ¿sí? Entonces tú le vas a preguntar a la persona y le vas a preguntar a tu paciente si tiene mucho tiempo pegado a este resfrío. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que realmente no ha hecho una buena limpieza RAS en este caso, pero del virus que adquirió a través de chemtrails. Entonces, ahora en estos momentos vamos a ver el video juntos. No sé si lo vamos a ver completo, pero al menos vamos a ver una parte para analizarlo y entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, ¿qué se esconde detrás de las chicas del tiempo? ¿Por qué son tan guapas? ¿Por qué son tan llamativas? Pero en definitiva nos dicen que todo esto es una distracción, justamente para que cuando se muestran los mapas justamente geográficos que nos revelan el clima y su funcionamiento, no veamos realmente las estelas que están dejando los aviones de las fumigaciones que hacen en los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo que está comprobado. Nosotros lo hemos comprobado, hay mucha información, los ángeles lo han visto. Cuando dejan estas estelas en los cielos, generalmente están dejando chemtrails en los aires. ¿Te das cuenta? Hay mucha información respecto a esto. Algunas fotografías de cielos que también se ven. Mira, ahí se ve como tienen para rociar. ¿Te das cuenta? Hay unos aviones que adentro se ven también que están llenos mira, estos aviones por dentro como van cargados de todas esas cosas que van tirando en el aire. Entonces, definitivamente nosotros lo vimos, yo lo viví, cuando sentí ese olor, ese sabor a remedio en mi boca, me di cuenta que algo había pasado y
Y desde ese día me resfrié muy fuerte. O sea, no estuve en contacto con nadie, fue simplemente eso. Así que tienes que ver este video, te lo voy a dejar abajo de esta clase. Esto es súper serio, es súper importante, es algo que tenemos que aprender a limpiar desde nuestra misma proyección para que esto también deje de ocurrir, porque definitivamente, como dice el video, y no exageres, es un tipo de arma de guerra, justamente porque más que arma es una herramienta de negocios para ellos. ¿Te das cuenta? Porque definitivamente, como te digo, si la gente está enferma y siempre está comprando antibióticos, tiene que ir al médico, en muchas partes se exigen las recetas que tienen que dar los médicos, entonces es un muy buen negocio, ¿te das cuenta? Pero es bastante macabro de por sí. Entonces, nosotros queremos sanar a la sociedad de raíz, pero estas personas quieren que la gente viva enferma justamente para que para que tengan siempre ese negocio y para mantener a las personas emocionalmente bajas de vibración y no puedan canalizar las ideas que inspiradamente deberían alcanzar en esos momentos. O sea, si el cuerpo enferma, también tu esencia comienza a enfermar porque el cuerpo está conectado, como anclado muy fuertemente a la esencia de la persona y de su ser. Entonces, si se daña el cuerpo físico, también la esencia comienza a tener desequilibrios y en definitiva no puede inspirar las ideas y le cuesta un poco realizarse como persona y expresar las emociones que corresponden, ¿se entiende? Entonces por eso es tan importante que aprendamos también a sanar el cuerpo físico. Además de todo lo espiritual, tenemos que realmente aprender a mantener el cuerpo físico en equilibrio. Y aquí yo sé que cuesta mucho porque todo este cuerpo también, en cierta forma, ha sido muy intervenido por muchas programaciones que vienen viajando a lo largo de los tiempos, que también lo vamos a ver más adelante, y vamos a aprender a limpiar y a decodificar todas estas programaciones que alguna vez eh, fueron puestas a lo largo de los tiempos a través de los cuerpos energéticos ensamblados hacia el cuerpo físico. Son trabajos que se han realizado, que han ayudado justamente a limpiar esas partes energéticas que estaban programadas con símbolos y este tipo de cosas hacia el cuerpo físico, que también son formas de virus que hay que ir limpiando del cuerpo para que quede 100% purificado, aunque se ha realizado de alguna forma para la sociedad. También tenemos que estar en conciencia de esto para que en definitiva podamos estar mucho más conscientes de los procesos curativos que estamos llevando a cabo. Y eso obviamente va a aumentar la efectividad de los trabajos que realicemos para nosotros y para nuestros pacientes. Entonces, el tema de usar antibióticos, nosotros recomendamos justamente la eritromicina. Es un antibiótico económico, se puede comprar sin receta en algunas partes. La acitromicina también es buena y, como te digo, son antibióticos que puedes comprar sin necesidad de tener recetas. Entonces tienes que buscar la farmacia correspondiente y preguntar al químico farmacéutico si te lo recomienda. Recuerda siempre apoyarte por la opinión de expertos, gente que ha estudiado, porque te puede guiar en el momento y también puede ayudarte a obtener tú una idea en tu inspiración dentro de lo que tú sabes para entender mejor cómo trabajar en tu propia sanación. Recuerda que dentro de esto va mucho proceso de reflexión, porque definitivamente los que sabemos cómo sanar no somos nosotros mismos. Te das cuenta, va a llegar un punto en que tú vas a saber exactamente qué requieres, porque vas a estar en conciencia de tu propio ser. Y eso es lo que estamos haciendo, que tú despiertes el terapeuta que llevas dentro de ti para ti mismo, hacia ti mismo. ¿Te das cuenta? Para que en definitiva estés consciente de tu ser, de tu cuerpo y de tus cuerpos, y en definitiva sepas exactamente qué es lo que requieres y qué necesitas para sanar en el momento indicado, porque realmente una persona puede tener todo bien y todo en equilibrio en su cuerpo, pero hay un solo detallito que le está afectando y justamente le genera bloqueos, le genera muros y le impide desarrollarse y expresarse como corresponde. ¿Te das cuenta? Entonces por eso es importante esta parte. Hay personas que no necesitan tantos antibióticos, otros que sí, depende de la persona. Hay personas que realmente desde muy niños han tomado antibióticos, están muy programados en estos, entonces hay que ver muy bien a tu paciente y entenderlo. Hay personas que definitivamente ni siquiera les afectan los chemitrails y que tampoco necesitan antibióticos, hay de todo, ¿sí? Pero en definitiva lo que hoy es que tenemos que estar al tanto también de lo que ocurre en la sociedad, porque nuestra salud también depende de cómo la sociedad se desenvuelve, cómo trabaja, cómo crea su matrix, cómo también lo infecta, lo ensucia, y esto también nos afecta si sobre todo estamos nosotros siendo parte de esto en ciertos momentos de nuestra vida, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es importante
que entiendas que los antibióticos son importantes. Sé que hay terapeutas que son algo enemigos de los antibióticos, porque hay personas que, a pesar de no ser terapeutas, han sido pacientes míos y también me han dicho que no les gustan los antibióticos, no les gustan las pastillas y son porfiados. ¿Te das cuenta? Yo he tenido pacientes que dentro de su proceso de sanación tienen que tomar antibióticos y son porfiados. No me gustan las pastillas, no me gustan las pastillas, y no hay cómo hacerle entender. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que hablarles media hora para hacerles entender que necesitan el antibiótico, porque chemitrails no lo va a combatir cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Es un virus creado en un laboratorio que necesita una cura específica. Entonces, si te llega a afectar esto porque un día estabas con estrés o estabas bajo de energía o no te sentías muy bien, entonces esto te puede agarrar fuerte. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso los pacientes muchas veces necesitan los antibióticos, necesitan las pastillas, no porque por gusto el terapeuta o el médico lo recomiende, sino porque la persona de verdad lo necesita, porque es la fórmula que calza exacto con el problema. ¿Te das cuenta? La fórmula curativa que calza exacto con el problema que se generó. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a sumar y restar. ¿Te das cuenta? Y tenemos que aprender a calzar y engranar y a conectar cuando algo realmente tiene que ser curado por la fórmula específica que requiere. ¿Te das cuenta? Entonces, esto va específicamente para gente que tiene resfríos muy fuertes, que lleva mucho tiempo sin sanarse, que tiene muchas flemas, que realmente tienen una infección, que pasan los días y no logran sanar y siguen con el problema. Tienen que tomar el antibiótico por 7 días, uno al día. La eritromicina, justamente para cortar esto de raíz. ¿Te das cuenta? Si la persona toma 3 días, no le va a funcionar. Se va a sentir mejor esos 3 días, pero el problema va a continuar, porque para que esto se corte, definitivamente tienen que ser los 7 días de corrido, e idealmente no ir en contra de cualquier tipo de creencia que tengan a nivel mental o subconsciente, que no pueden tomar licor y este tipo de cosas, aunque eso es relativo. Pero a lo que voy es que traten de hacerlo lo mejor posible y que también busquen no afectar con otro tipo de creencias que puedan tener que nos sumen a favor. ¿Te das cuenta? Entonces, como el tema, por ejemplo, del alcohol, que no pueden tomar antibióticos y tomar alcohol al mismo tiempo. Hay personas que tienen esa programación, otros que no, depende. ¿Sí? Bueno, y lo importante destacar también es que este curso no es para programarnos, sino para observar, para aprender a ver casos, para entender situaciones diferentes, ¿te das cuenta? Y con eso poder poco a poco llegar a conciencias de sanación específicas para cada caso en particular que requieran nuestros pacientes. Entonces, los antibióticos son fundamentales. A veces tenemos que usar también cierto tipo de pastillas que nos ayudan a obtener tiempo, alivio, como por ejemplo el ibuprofeno cuando es para dolores físicos y es muy fuerte, o cuando hay inflamaciones. Muchas personas también tienen inflamación por el tema de la acidez, toman un ibuprofeno, les calma, pero definitivamente tienen que limpiar a ras su cuerpo sí o sí, con la fórmula de bicarbonato, con el alpiste, ¿verdad? Y con todas las fórmulas alcalinas que podamos sumar, como la aloe vera, etc. Pero en definitiva, a lo que voy es que la persona con la pastilla puede calmar la molestia de la inflamación, pero tiene que limpiar y desintoxicar su cuerpo sí o sí. ¿Te das cuenta? Entonces, para aguantar, para luego hacer otro tratamiento. ¿Te das cuenta? En algunos casos, por ejemplo, la aspirina, si tú la combinas con un paracetamol, también te puede ayudar a reforzar. En el caso de que haya algún virus o algo por el estilo, en caso de que no puedas conseguir todavía el antibiótico, puedes usar estas herramientas en conjunto, justamente para aguantar hasta que puedas llegar a ese antibiótico en particular. ¿Te das cuenta? Un cuarto de aspirina también te ayuda, por ejemplo, a limpiar venas, capilares, arterias, cuando las personas tienen problemas en las venitas, ¿verdad? Que se le comprimen mucho, pero igual la persona tiene que hacer un trabajo de meditación, o sea, puede ayudar, ¿te das cuenta? Entonces, apóyate con ciertas cosas que están creadas para eso. Tenemos un cuerpo físico y definitivamente el cuerpo ha sido ayudado también por la medicina tradicional. Entonces, utiliza estas cosas cuando sea necesario. Y si profundizas más en el uso de plantas y infusiones, también hazlo, también es bueno, también es buenísimo. Entonces vas complementando y dependiendo de la persona ves que vas usando o usas ambas cosas, porque también usar ambas cosas puede dar muy buenos resultados. Te das cuenta, como tomar vitamina C artificial y tomar vitamina C natural. También se crea un tipo de vitamina C fortalecida que también le ayuda mucho a la persona. En otros casos la persona no va a querer tomar la artificial, va a querer tomar solamente la natural, ¿te das cuenta? O va a creer que está tomando natural a través de una naranja y un limón transgénico y no se da cuenta. Entonces hay que ser muy muy consciente para realmente saber qué es lo que estamos haciendo y cómo trabajar con todo esto. Yo sé que también al combinar, por ejemplo, la naranja y el limón te da muy buenos resultados, ¿sí?
Y son cosas que nadie hace, ¿te das cuenta? O sea, la mayoría come una naranja o come un limón, pero ¿quién combina el limón y la naranja y lo toma a diario durante 30 días? ¿Te das cuenta? Poca gente, porque la mayoría está acostumbrada a tomar pastillas, ¿te das cuenta? Pero vamos probando, vamos probando cosas naturales y combinándolas para que nos demos cuenta que realmente esto sí funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, si el cuerpo se mantiene mucho más alcalino, también la persona puede que ya no se le desarrolle más este virus en el cuerpo, ¿te das cuenta? Pero la mayoría de las personas mantienen los cuerpos muy ácidos. Entonces, si la persona realmente se logra alcalinizar a 8.2 quizás durante una semana, quizás ese virus no va a poder vivir y va a salir expulsado del cuerpo completamente. Pero en definitiva, la persona tiene el tiempo para hacer el alcalino 5 días seguidos, 7 días seguidos, si tiene que trabajar, si tiene que hacer tal cosa, si come comida chatarra en el proceso, si come alimentos que no están limpios, etc. Entonces, depende, ¿te das cuenta? En definitiva, en un proceso, mientras vayamos siendo más conscientes y más trabajemos con terapia natural, te vas a dar cuenta que definitivamente va a llegar un punto en que quizás no necesitemos nada químico. ¿Te das cuenta? Pero eso depende de dónde tú vives, en qué ciudad, en qué país, etcétera. ¿Sí? Y cuáles son tus necesidades, si hay chemtrails o no hay chemtrails. ¿Te das cuenta? Entonces, es delicado el tema. Por eso los antibióticos como terapeutas no podemos negárselo a los pacientes. Y aquellos terapeutas que le bloquean los antibióticos a sus pacientes es porque realmente aún no saben ser terapeutas completamente, están en camino de aprendizaje. ¿Te das cuenta? Yo durante un tiempo también pensé que eran innecesarios, pero me di cuenta que sí son necesarios. Y definitivamente encontré muchas razones para darme cuenta que son necesarios. Entonces aquí va nuevamente el ejemplo que te daba en una clase anterior con un familiar que decía que tenía una relación de amor y odio con el tema de la medicina tradicional y la alternativa, justamente porque decía que muchos terapeutas alternativos decían que no podían hacer tratamiento de medicina tradicional. Entonces es una ridiculez, ¿te das cuenta? Porque esta gente es conocida, tiene profesión, tiene título, ha estudiado. Entonces sabemos que hay malos médicos, porque muchos médicos también estudiaron por ambición y no por vocación este tiempo, y también genera muchos errores, eso es indiscutible, pero hay casos y casos. Entonces hay médicos buenos, hay lugares buenos donde atenderse, hay médicos malos, hay lugares malos. Te das cuenta, hay terapeutas buenos, hay terapeutas malos. No tiene nada que ver con la medicina o con la terapia, tiene que ver con que el profesional es bueno o es malo. Entonces ahí volvemos nuevamente a que, en definitiva, la herramienta no es el problema es la persona, es la inconsciencia en el uso de la herramienta. Por ende, si somos más conscientes, va a mejorar tanto la medicina tradicional como la medicina alternativa. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra fórmula curativa es la conciencia, definitivamente, porque eso va a permitir que el uno o el otro y en conjunto puedan trabajar mejor, y esto va a permitir que trascienda todo esto en definitiva. Ya no es tiempo de vivir en separación y en guerra, sino que es tiempo de que nos apoyemos con lo que nos hemos enfocado y nos hemos esforzado, y que ambos estemos dispuestos a cambiar para llegar a un punto intermedio, un punto de equilibrio. ¿Te das cuenta? Entonces, los antibióticos son importantes, las infusiones son importantes, los exámenes son importantes, pero también los diagnósticos de raíz, los diagnósticos emocionales, los diagnósticos que realiza un terapeuta que hace un buen diagnóstico también son importantes. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que empezar a reconocerlo también la medicina tradicional, y nosotros como usuarios tenemos que hacérselos ver, tenemos que decírselo, tenemos que recalcárselo, tenemos que recordarles, tenemos que indicarles que la gente está más consciente, está aprendiendo más respecto a esto, y ellos necesitan actualizarse. Entonces, la conciencia y el universo los mueve a ellos, y ellos tienen que mejorar, y también van ayudando a las personas de mejor forma. Entonces, se vuelve más justo, hay una trascendencia. Así que este es un tema bastante interesante, bastante profundo. Espero les haya gustado esta clase y esta reflexión, y nos vemos en la siguiente clase ya de sanación por imposición de manos. Prepárate, porque aquí vienen sorpresas muy bonitas, tenemos trabajos muy hermosos que realizar. Esto es solo una pequeña introducción, es solo una pincelada de lo que vamos a aprender en el curso, así que mantente positivo y continuamos adelante. Somos Carol y Diego.